Escuchas W Conquista. W Conquista. Buenas noches. ¿Qué más, familia? ¿Cómo están? Qué bueno verles. Bueno, hace 15 días, cerrando el mes de junio, hicimos la acción de gracias, ¿se acuerdan? Que había toda esta decoración, hicimos una reunión bien bonita. Y les estaba hablando del tema de Caleb. La palabra de Dios es muy rica. Y cuando uno profundiza en la Biblia lógicamente lo aterriza más en esos grandes desafíos que uno realmente tiene que asumir y que tiene que admitir. Vamos entonces, digamos que esta es la continuación de ese tema, estudiando y mirando cómo la vida de Caleb se convierte en un punto de referencia, donde podríamos condensar dos palabras, dependencia e independencia. Y ahora les explico por qué. Entonces, comencemos por lo primero. Dice, Caleb fue un extraordinario líder, una persona que decidió poner su vida para cumplirle a Dios, ¿sí? Este señor no se atemorizó, a pesar de que tenía 85 años, a pesar de que tenía la vejez física encima. Él creyó en un llamado y él creyó en un desafío. Él creía que no era él, no es en sus fuerzas, no es en las suyas, no es en las mías, no es el título, no es la capacidad, no es la habilidad, no es el dinero, no es el estatus socioeconómico que usted tenga. Es Dios que quiere moverse a través de nosotros. Es Dios que quiere hacer que usted y yo nos convirtamos en un Caleb. Y Dios usa a un hombre de 85 años, supuestamente, humanamente hablando, en el ocaso de su vida, pero espiritualmente hablando, en lo más importante de todo, cuando decide conquistar los montes y asumir una posición de fe. Y la vida cristiana se mueve en esos términos. Los términos son los términos de la fe. Pero como le explicaba yo esta mañana en la célula madre, la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe no es un pálpito, la fe no es un temblor, la fe no es levantar las pestañas o las cejas. La fe es una convicción, una certeza que tiene que desarrollarse en mí. Yo tengo que vivir y tengo que desarrollar esa certeza. Y cuando yo estoy convencido de esa certeza, yo lo hago. Y es increíble lo que Dios hace. Imagine que precisamente terminado la acción de gracias, pues comenzó, yo me fui para Cali con mi esposa, teníamos un congreso, salimos a las 4 de la mañana el domingo, llegamos a las 7 a una reunión. Y les quiero contar, tenemos nuestra peregrinación de oro y teníamos un congreso en el Redil. Y el líder nos había citado. Yo llegué desde las 4 de la mañana manejando, llego, tomo un café y me presento allá. Nos hacen unas pruebas físicas y resulta que como son 50 años, van a haber 50 personas que van a correr los 50K. O sea, vamos a subir al Monte Hermón trotando. Y el monte Sinaí es bajito, porque el monte Sinaí es así. El Monte Hermón es una cosa así. Entonces imagínense que yo del eje cafetero yo tengo que correr. No se rían, no sean malos, perversos. Y resulta que yo troto y mi ritmo de trotar es 4 o 5 kilómetros máximo. Y yo 1 kilómetro lo hacía en 7 minutos 40 más o menos. 1 kilómetro. A mi ritmo. Y ese día nos ponen a nosotros y de una vamos a coger desde el Redil, los que conocen, hasta el 18 corriendo. Yo digo, Dios mío, me voy a desmayar, me voy a privar. Son más de 13 kilómetros y yo corro 4. Pero ¿por qué les estoy hablando de eso? Porque cuando el líder Jimmy iba al frente y uno se siente desafiado. Y le quiero decir que yo comencé a trotar y yo no sé a qué horas yo hice ese kilometraje. Yo no sé a qué horas. Eso sí, llevaba el alma en la lengua, ¿sí?
llegué como chupo de guardería. Pero ¿sabe una cosa? Es increíble cuando uno se exige y cuando uno cree lo que uno alcanza a hacer. Y de ese tiempo para acá he estado trotando y no rebajo de 8 kilómetros. Y estoy haciendo en 1 kilómetro casi en 6 minutos. Y estoy hecho, mejor dicho, ¿cómo es que es la cometa ese? El Bolt, ¿no? El Usain. En fin, ahí a lo que me quiero referir es que cuando uno se exige y cuando uno cree y cuando uno da pasos de fe, el cielo es el límite. Y este hombre llamado Caleb lo entendió. Caleb entendía que no tenía, el límite lo coloca uno, porque es que adivine por lo menos qué sucedía. Trotar aquí en Pereira y aquí hay unas cosas empinadas así, entonces uno busca el plancito. ¿Me entienden? Uno busca el plan. Pero resulta de que todo está aquí. Y uno simplemente va y va haciéndolo, y cuando usted menos piense, usted ya lo ha superado. Las barreras uno mismo se las coloca. Y lo bonito de esto es cuando uno ve la historia de un Caleb. Un Caleb se dispuso a creer. Un Caleb dijo: realmente voy a conquistar ese monte. Tengo 85 años, no importa. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Un conquistador, un visionario, tiene claro que representa a Dios. Y yo les quiero decir a cada uno de ustedes, independientemente de cuál sea su edad espiritual, tal vez inclusive hace poquito vino, es más, tal vez hoy vino, aunque no se presentaron, pero yo sé que hay unas personas que vinieron. Tal vez hoy vino por primera vez, pero independientemente de cuál sea ese nivel espiritual que usted tenga, lo que yo sí quiero que usted tenga claro es que usted representa a Dios. Es que usted tiene a Dios en su corazón y que Dios está con usted y que Dios me llena de su presencia y de su poder. La fuerza de un visionario es la fe. Miren lo que dice la Biblia en Josué 14, versículo del 11 al 12. Dame pues ese monte. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Lo primero que sucede en la vida de un hijo de Dios, adivine cuál es que uno se sustenta en las promesas de Dios. Un cristiano, su fe se sustenta no en lo que dice una tercera persona, o no lo que dice alguien que está a su lado, su mamá, su papá, su tío, su hermano. Una persona de fe se sustenta en las promesas. Y Caleb se sustentaba en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que ese monte era para él, y él estaba tomando lo que Dios le había dicho que era para él. Usted y yo como cristianos llevamos leyendo la Biblia no sé hace cuánto tiempo. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que las promesas están ahí, pero las leemos, pero no nos apropiamos de ellas. Son nuestras, son para nosotros. La Biblia, Dios me habla a mí de manera particular. Cuando yo me acerco a Dios, Dios me habla y Dios me enseña su presencia, su poder, su misericordia de una manera contundente, clara. Me mira y me hace sentir lo que realmente yo represento para Él, que soy su hijo, su escogido, su apartado. Pero cuando yo no entiendo el proceso, cuando yo como cristiano soy necio, rebelde, obstinado, llevado a mi parecer, entonces a usted le va mal. Y Dios le va donde más le duele. Y si su ídolo es el dinero, en el dinero le da y duro. Porque Dios quiere llamar mi atención y Dios quiere hacerme entender. La mayoría de nosotros nos convertimos, qué triste pues, en religiosos, en tradicionalistas, en ritualistas. Dios no quiere que sea así. Entonces, lo que hoy me enseña la Biblia es cómo Caleb se aferró a un versículo que Dios le había dado, a una promesa. Esta es mi promesa. Esto fue lo que Dios me dio. Y si Dios está conmigo, seguro que me va a ir bien. Es que yo voy para allá, no en el nombre de Guillermo Rodríguez. Yo voy para allá en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que a mí al Eje Cafetero no me mandó hombre alguno.
me mandó Dios. En mi agenda, en mi proyecto de vida, nunca estaba pasar por el eje cafetero. De verdad, se lo digo en serio. Ahora que estoy, me siento muy feliz porque es una tierra muy hermosa. Pero es Dios quien dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el problema? Que yo lo crea y que yo me apropie. Y cuando yo no me apropio de las cosas que el Señor me regala y me da, pues no funcionan. Las cosas no se dan de la manera que tienen que darse. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Cambie su mentalidad. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a usted? Porque lo que Dios le habla, eso es lo que Dios quiere para su vida. Pero ahora yo tengo que comenzar a creer. ¿Sí? Las cosas muy bonitas. En este recorrido que hicimos, hay una niña que está comenzando la vida cristiana en el ministerio de Estados Unidos. Es una jovencita, es una niña que tiene como 20 años. Y esta niña estaba pasando por situaciones bien difíciles. Se enamoró, ese hombre la decepcionó, puso su esperanza, su dependencia, su alegría, su vida la endosó en la cabeza de un peliparado. Y este mancito la dejó con los crespos hechos. Ella en su decepción llegó a un nivel de depresión tal que dejó de trabajar, dejó de estudiar, dejó toda su vida tirada. Lo único que hacía en su alcoba, ella lloraba contando el testimonio, lo único que hacía en su alcoba era dormir. Mantenía en su alcoba a oscuras, con cortinas, fuera de día, fuera de noche, ya no sabía. La mamá lo único que hacía era llevarle comida, ella medio comía, se levantaba y seguía durmiendo. Habían pasado más de 3-4 meses compartiéndole la palabra de Dios a la mamá. La mamá comienza a orar por ella, ¿sí? Fueron allá, oraron por ella, le compartieron, la llevaron a un par de seminarios en los cuales yo estuve. Y esa niña lloraba y decía que le daba muchas gracias a Dios porque estaba libre de eso, porque seguía con el dolor. No es que el dolor allá, lo que más bonito que me gustó del testimonio era que el dolor seguía ahí. ¿Se me entiende? Seguía sintiendo la ausencia, seguía sintiendo todo eso, pero que ya tenía con Dios la fortaleza de ponerse en pie, de enfrentar la vida, de salir adelante y de superarlo. Y es tan increíble cuando uno se mete en un proceso como este. Y es tan bonito cuando uno se deja tratar por Dios. Las promesas del Señor siempre serán así. Por eso la gran pregunta es: ¿Dios qué le ha dicho a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado? ¿Qué es lo que la palabra de Dios le dice a usted? ¿Cómo se ubica usted en la Biblia como tal? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un cuento, no es una fábula. No son promesas de hombres. No es un poema. No, no lo es. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se cumple y es viva y eficaz. Y es tan fuerte la palabra de Dios que llegó a un Caleb a creer que podía conquistar el monte y se aferró en lo que Dios le había dicho. Porque lo que dice el hombre es distinto. Usted ya tiene 85 años, usted ya está muy viejo, usted ya está como el tango de Gardel, cuesta abajo, usted ya no funciona. Eso es lo que dice el hombre. Pero lo que dice Dios es distinto. La palabra de Dios es totalmente diferente. Y es ahí donde yo me dispongo a entrar en ese proceso de cambio, de transformación. Un visionario tiene clara la conformación de su ser, ¿sí? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y cuando ustedes y yo entendemos que ese Hijo de Dios, que es usted, que somos cada uno de nosotros, estamos conformados de una manera espectacular, maravillosa, que se acepta, que se ama, que se quiere,
que tiene una valía personal y una alta autoestima de sí mismo, que cree en lo que es. ¿Sabe por qué la gente se vuelve dependiente del dinero? ¿Sabe por qué el dinero se convierte en pieza importante para muchas personas? Porque su autoestima se la endosan a lo que tienen. Porque lo que representan o lo que son está endosado a casa, carro, vaca, beca, toda esa vaina. Se lo endosan. Porque hay gente que se ha dedicado a tener dinero porque es de la única forma de hacerse notar y de hacerse valer. Y no es así. Hay diferentes formas. En el mundo uno encuentra cómo las personas buscan hacerse notar. Hay algunos que se hacen notar con dinero, con posición social. Hay otros que se hacen notar con apariencia física y cuidan su físico. Y su ídolo es su cuerpo. Se convirtieron en idólatras y van al gimnasio y entonces comienzan a hacer así y se miran al espejo y brotan los ojos. ¿Sí? Ese es el templo del yo. ¿Entiende? Y van allá. Su dignidad, su estima está endosada a eso, a lo físico, al dinero, a cosas. Pero qué increíble cuando uno entiende que yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, que yo soy perfecto, que las medidas que tengo yo son las perfectas, así no sea 90, 60, 90. Que las medidas, que las proporciones que tienen mis cachetes, que los pelos que tengo en mi cabeza, muchos o pocos, son los que tienen que haber y punto. ¿Entiende? Y los que no tienen también. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que vivir esa proporción. Y qué bueno y qué espectacular cuando yo me meto en eso. Que de verdad, cuando yo entiendo que soy un ser integral, maravilloso, pero que usted entienda una cosa, que el ser integral es espíritu, es alma y que es cuerpo, y que hay que guardarlos irreprensiblemente. Que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son un todo, una armonía. Soy una unidad espectacular. De verdad, es increíble lo que usted puede hacer. Pero cuando yo cultivo ese ser integral de una manera adecuada, cuando espiritualmente me guardo, cuando yo guardo mi vida, es que no todo mundo tiene la misma fortaleza. Y por eso es que hay personas que tienen que cuidarse más que otras, ¿sí? Hay personas que son frágiles a la hora de estar en medio de amigos y tomando trago. ¿Usted no ha notado todos los accidentes que han pasado los borrachos? Toda la gente que... Hoy la sociedad está tomando conciencia de lo que pasa con el alcohol. Y lastimosamente está sucediendo en esas condiciones. Personas borrachas al frente de un volante, que llevan a un punto donde, imagínese, un joven en Bogotá, ese muchacho, ¿cierto? Jovencito, mató 2 personas. La mamá no sabe qué hacer. ¿Entiende? Volvamos a la canción. Una noche de copas, una noche loca. ¿Entiende? Ahí está, el pendejo se tiró la vida. Es que esto es serio. Y la gente no entiende. No, es una canita al aire, es una noche, es un momento. Nadie lo va a notar. Vea, se tiró toda la vida. Y el pelado decirle a la mamá: mamá, perdónenme, me tiré la vida y se la tiré a ustedes. ¿Usted cree que eso es real? Y eso sucede todos los días. Y hay una cantidad de gente irresponsable que no tiene conciencia de eso. ¿Está claro? Que esa es otra cosa. Como una persona no tiene sanidad interior, como muchos hombres no se sienten capaces en sus 5 cabales de conquistar a una mujer bonita, porque en sano juicio los pendejos esos no saben hablar bien, se les traba la lengua. Entonces para eso tienen que tomarse un trago aguardiente, tienen que revolverle yo no sé qué vaina, y ahí sí dicen: ¿estudias o trabajas? ¿Sí? Y se vuelven los duros de la conquista.
¿Y eso qué significa? Aunque usted no lo crea, eso se llama estar enfermo. Una persona que tiene que incurrir a eso es una persona que está enferma. Es una persona que no vive la dimensión de lo que es. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Somos una triple unidad, hecho a la perfección. Soy creación de Dios, llamado a conquistar, llamado a triunfar, llamado a salir adelante. Pero el hombre no está llamado a depender de nada. Y el hombre se ha vuelto dependiente. El hombre se ha vuelto y le ha endosado su felicidad a otra persona. Yo soy feliz si esta persona está conmigo, ¿sí? O hay personas que para pasarla bien tienen que estar borrachos. En fin, la felicidad como que la empeñamos y la endosamos a alguien o a algo. Al dinero, al carro, a la casa, al título. No debe de ser así. El hombre fue diseñado para ser libre. El hombre fue diseñado para depender únicamente de Dios. Y de eso se trata. La verdadera dependencia tiene que ser de Dios, porque Él es mi creador. El diseñador de mi vida es el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? Por eso, qué bueno cuando usted entienda que ese ser integral tiene que estar en armonía. Le hago una pregunta a usted: ¿está en armonía su ser? ¿Espiritual, emocional y físicamente usted está libre? ¿O cuántas cosas emocionales todavía están ahí? ¿Cuántas cosas? Espiritualmente hablando, hay cosas que pueden estar sucediendo. La gente tiene hábitos. Recuerde, venimos de una herencia idólatra. Hay gente que todavía tiene hábitos y cosas raras. ¿Entiende? Todavía tiene secuelas. Todavía de vez en cuando echa un saumerio. Todavía de vez en cuando usa una pata de conejo. Todavía la gente tiene a veces creencias, aunque usted no lo crea. Yo he visto cristianos así. Cristianos que todavía se levantan por el lado derecho de la cama, que porque ese día les va a ir bien. Hay personas que tienen esas creencias. Espiritualmente hablando, hacen cosas que no deben de hacer, rituales, y tal vez ya no la han hecho, ya no la hacen, pero todavía tienen algo de eso en la casa. Emocionalmente hablando, venimos con una historia. Hay una historia en nuestra vida. Inclusive se ha descubierto que un niño en el vientre de la madre experimenta cosas. Un niño en el vientre de la madre experimenta el rechazo de una madre que lo quiere abortar. ¿Usted lo sabía? Así es. Y por eso es que hay niños que nacen acomplejados, como atolondraditos. ¿Y sabe por qué? Porque esa mamá nunca lo aceptó. Porque siempre dijo: es que este se vino en el peor de mis momentos. ¿Por qué se apareció este hijo en este momento? Y entonces esas herencias, esas heridas, los vacíos emocionales en la juventud, en la adolescencia. Mire, hay algo curioso. Les voy a contar algo que sucede con mi esposa. No todas las mujeres les gustan las flores. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a conquistar a Claudia, el primer regalo que yo le di a Claudia para conquistarla, yo no sabía, o sea, yo en eso era muy ordinario. Yo compré un ramo de rosas grandes envueltas en papel periódico. Imaginen lo ordinario. Y resulta que llegó y contraté a alguien para que se la llevara a la puerta de la casa. Ella recibió las rosas, pero ella no sabía de quién eran. Cuando yo me hice novio de Claudia, a Claudia no le gustaban las rosas. Hace poco mi esposa me decía algo: ¿sabes por qué no me gustan las flores a mí? No, contame. Y ella me contó la historia. Mi esposa, cuando tenía, yo no me acuerdo la edad, no sé, 12, 13 años creo,
Resulta que la mamá un domingo estaba barriendo el antejardín afuera. Y un jovencito manejando una volqueta venía y resulta que cogió y se descuidó y la volqueta se fue contra la mamá de Claudia y la arrolló, la mató. Claudia salió por el balcón y vio a su mamá allá afuera, tirada en la carretera, muerta. En aquel entonces los muertos los velaban en la casa, ¿se acuerda? Entonces mi suegro era una persona que trabajaban en Cali, una de las mejores empresas de Cali. Entonces enviaron muchas flores. Y como ahí no vivían sino las hijas, y todo el mundo confundido, y los hombres son hombres, entonces resulta que las flores se quedaron ahí hasta que pudrieron. Enterraron a la mamá, y las flores quedaron ahí, y las flores quedaron ahí. Nadie se ocupó de las flores. Y resulta que en la casa las flores comenzaron a oler a eso, a muerto. Imagine cómo es la mente, imagine cómo es el ser humano. Resulta que más adelante nunca le gustan las flores a mi esposa. Una flor a mi esposa no le produce nada. ¿Me entienden? Esas son las cosas que suceden en la historia emocional de una persona. Dios quiere sanar emocionalmente a los seres humanos. Hay tantas cosas por sanar, hay tantas cosas por restaurar el alma y el corazón. Hoy por hoy, claro, ella recibe flores, no digo que no, y ya le gustan un poco, pero le repito, esas heridas, todas esas experiencias diferentes que ustedes y yo hemos tenido, de alguna manera marcan la vida de una persona y hacen que una persona no se acepte, no se ame, no se quiera. ¿Usted no ha notado por qué una persona le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas? ¿Sí? Todas esas cosas, esos miedos y esas cosas que la gente tiene su razón de ser. Eso nació en algún lado de su vida y todavía le acompaña. Y eso ocurre emocionalmente y físicamente lo mismo. De manera que Dios quiere tratar al ser humano y el ser humano está llamado a ser sano, a ser libre, a ser restaurado. Pero somos nosotros cuando creemos y cuando nos dejamos tratar por Dios que sucede una sanidad total y absoluta. Eso es el fruto de Caleb, tener un espíritu conectado al Señor. Miren lo que dice la Biblia entonces, Josué 14:7. Ya era edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le di noticias como sentía en mi corazón. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que entender. Mi alma, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi alma? Caleb hablaba conforme lo sentía en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Tenía certeza, tenía alegría. Dio noticias como las sentía en su corazón. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo habla su corazón? Cuando uno se sienta con una persona y vacía su corazón, adivine qué saca. ¿Me entiende? Una mano de miedos, una mano de temores, una mano de inseguridades. Pero ¿sabe cuáles fueron las noticias que Caleb dio como las sentía en su corazón? Adivine qué. Había ido a espiar la tierra, habían gigantes, había esto, pero ¿sabe cuál era la noticia que sentía Caleb en su corazón? Son muchos, pero Dios está con nosotros y los vamos a comer como pan. Esas son las noticias que tenía Caleb en su corazón. Y adivine por qué Caleb sentía eso, porque estaba conectado con Dios, porque cuando uno está conectado con Dios, uno está conectado con el gigante. Y cuando uno está con el gigante, las cosas las ve pequeñas. Como decía Isaac Newton, estoy en los hombros de un gigante. Y cuando yo estoy en los hombros de un gigante, las cosas se ven pequeñas. Es como una vez que una abuelita estaba haciendo su bordado, ¿no? Y estaba bordando. Y abajo estaba el nieto, como de 10 años. Y él miraba el bordado diciendo, abuelita, ¿se ve tan raro eso que está haciendo? Y entonces la abuela le dijo, venga mijo, párese y póngase acá arriba. Y ahí me entendió la figura. ¡Ay, tan bonito! Allá no entendía nada. ¿Sí entiende la historia?
Cuando yo estoy con Dios, yo estoy arriba, yo lo veo fácil. Pero cuando yo estoy abajo sin Dios, esto está complicado, eso se ve muy enredado, eso no tiene salida, esto no tiene respuesta. Cuando yo estoy con Dios, cuando estoy enchufado a Dios, yo tengo clara la visión, porque Dios es el que me lleva. Yo le decía a alguien, si Dios se lo ha dicho, Dios se lo va a cumplir. Si Dios se lo ha dicho, si Dios lo ha prometido, Dios cumple sus promesas. Ahora usted créalas. Me corresponde creerlas, me corresponde vivirlas. De manera que el problema es cuando yo estoy abajo, viendo el bordado en una posición incómoda y hasta confusa. Póngase en pie, conéctese con Dios. Deje que Dios le transmite su visión, su presencia, su poder, su gracia, su misericordia. Les invito a eso. Vamos a tener la fe. Entonces, Él trajo noticias como las sentía en su corazón. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿cómo ve su futuro? Lo veo gris. ¿Cómo se ve en 10 años? No sé, líder. Como complicado. ¿Me entiende? Y así, la verdad, las personas viven con una proyección muchas veces triste y hasta trágica. Pero eso tiene que ver en gran manera y en gran medida porque no están conectados con Dios. Ustedes y yo tenemos que conectarnos a Dios. Enchufémonos a Él. Dejemos que Dios nos hable, que Dios nos edifique, que Dios nos forme, que Dios nos enseñe. Él va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, pero démonos esa oportunidad. Disfrutemos de Dios, hagámosle. Eso es lo que Dios quiere. Un visionario guarda su corazón. Josué 14 del 7 al 8. Mire. Y yo le dije noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor. ¿Sabe qué sucedió con Josué y Caleb? Junto con Josué y Caleb habían 10 más. Y el mismo panorama lo vieron los 12. Los 12 espías vieron lo mismo. La tierra, los espías, el fruto de la tierra, todo. Pero había una diferencia. El informe que traían los 10 era un informe negativo. No, esos son inmensos. No, eso, mejor dicho, nos van a hacer polvo, nos van a matar, nos van a hacer daño. No podemos, no se puede. ¿Se me entiende? La historia del no. Siempre, porque cuando yo estoy sin Dios y cuando yo no estoy conectado con Dios, todo lo veo oscuro, trágico, doloroso, lamentable, triste, frustrante. Así es. Entonces ese era el panorama de aquellos 10. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Josué y Caleb dieron las noticias como las sentían en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? No se dejaron enredar de los otros. No se dejaron confundir. Porque hay veces la gente se deja confundir. El pánico es colectivo. ¿Sí me entienden? Una persona tiene miedo y eso corre. Alguien grita y enseguida grita otro. No se sabe por qué. Pero como gritaron, grito. Es así. Somos, en eso somos, por inercia reaccionamos. Entonces habían 10 con un lenguaje negativo y habían 2 con un lenguaje positivo. Sí se puede, Dios está con nosotros, sí es grande, hay unos mancitos inmensos, pero Dios está con nosotros. Se les había olvidado la historia. Pero adivine una cosa, Josué y Caleb pensaban en el Dios que había abierto el mar de par en par. Josué y Caleb pensaban en el Abraham que había dejado la tierra y su parentela. Josué y Caleb tenían clara la visión, sabía que Dios estaba con ellos. Los otros no. Y pertenecían al mismo linaje y tenían la misma historia. Pero adivinen una cosa, no vivían las mismas promesas. Y es triste y es lamentable.
Porque muchas personas están llevadas de eso, se dejan contaminar. ¿Usted no sabe que el lenguaje negativo también es como pegajoso? Es cierto. Uno se queda aterrado. Una de las cosas por las cuales a mí no me gusta ir a un estadio es porque todo el mundo comienza a mentar madres. ¿Entienden? Y eso es colectivo. Uno menta una madre y el otro ya la quiere mentar también. No, usted es diferente. Usted es el Hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, usted está llamado a ver las cosas de una manera distinta, porque usted tiene el Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el gran conflicto es cuando yo me dejo contaminar, cuando nos dejamos contaminar. ¿Me entiende? Las cosas no suceden. Y están como aquellos viejitos, ¿no? Que estaban cumpliendo 70 años de casados, sentados en una mecedora. Y comienzan a recordar viejos tiempos. Y le dice la señora: ¿te acuerdas que a los 20 años me robaste de la casa? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que a los 30 se nos inundó la casa? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que estrellaste el carro? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que se incendió la casa? Sí, me acuerdo. Y le dice: me traes mala suerte. Después de 70 años. ¿Y cuál es la respuesta a eso? No se trata de quién trae mala suerte y a quién. Es la forma de actuar. ¿Entiende? Como pareja estamos llamados, y la pareja vive al ritmo que se impone. ¿Cuál es el ritmo que se impone en la pareja? Si hay alguien que le pone actitud y alegría, entonces la pareja va a responder de esa manera. Pero si hay un negativo siempre, todo lo ve negro, todo lo ve oscuro, todo lo ve pesado. Las cosas que salen del corazón, cuando hay un corazón conectado a Dios, conéctese a Dios. Dios está con nosotros. Dios nos va a dar su bendición, su presencia, su poder. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y le invito para que tenga fe, para que no vea las cosas tan negras, tan tristes. Vea las cosas desde un punto de vista de fe. Pero yo no sé por qué hay personas que siempre todo lo colorean negro, todo lo ven oscuro, todo lo ven que no funciona, y no debe de ser así. Tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no? Y uno le pregunta a muchas parejas: ¿cómo están? Ahí, líder. Eso, estar casado es complicado, líder, usted sabe. Y lo meten a uno en la colada. Usted sabe, líder, cómo es esto. No, yo no sé, yo vivo muy rico. ¿Me entiende? Y entonces la gente, y uno escucha a la gente así, mal, llevado, enredado. El lenguaje hay que cambiarlo. Y cuando uno se encuentra con un cristiano, uno se da cuenta qué clase de cristiano es en su manera de hablar. Porque un cristiano vive y habla en términos de fe. Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, las cosas van a estar bien. Pero aquellos que son como amargados, yo no sé, llegan a todo lado y todo lo están buscando peros. Ay, el color de la pared tan fea. ¿Sí? Ay, qué cosa tan aburrido. Todo es aburrido. ¿Usted no ha notado? Oiga, y qué triste. ¿Y usted no ha visto que esas personas todo el mundo como que las saca del llavero? ¿Quién anda con un bulto de sal de esos? ¿Quién, por Dios? Esas son de las cosas que yo tengo que cambiar. ¿Entiende? Por eso la palabra de Dios me enseña todo lo contrario, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. ¿Me entiende? Comience todos los días, bendiga a Dios. Está lloviendo, bendiga a Dios. Está haciendo sol, bendiga a Dios. ¿Sí? Y ahora imagine en Nueva York, está haciendo una temperatura, Dios mío, es increíble. Hace 3 meses había un frío ni el berraco y ahora está haciendo un calor del chiras. Más de 40 grados, pero un incendio. Uno no aguanta un ratico en la calle sin aire acondicionado. Y a mí el aire acondicionado no es que me guste del todo, pero bueno, allá en ese calor es una bendición. Entonces es increíble. ¿Y uno qué? Disfrute.
Cuando hay calor, cuando hay frío, cuando está aquí, cuando está allá. ¿Qué carajo? ¿Usted sabe qué es hacer ministerio en Urabá? Donde uno sudaba. Mis hijos llegaban del colegio oliendo a carcajada de gorila y con 3 collares de mugre aquí. Y se le tiraban a uno. ¡Hola, papito! Uno tiene que disfrutar todo. Calor, frío, lo que sea. Cada tierra tiene su bendición. Y eso es. Pero hay personas que condicionan su felicidad a que de esto o lo otro. No debe ser así. Hay que disfrutar todo. Un visionario es valiente. Miren lo que dice el versículo, Números 14:6 y 10 y 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y desoído ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y en su descendencia la tendrá en posesión. Dios cumple sus promesas. Dios siempre lo que Él dice lo hará. Pero hay algo muy importante dentro de toda esta parte que les quiero compartir. Uno tiene que ser valiente. La vida es para machos, la vida es para valientes, para berracos. La vida es hermosa y la vida es linda. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué dice un versículo? El cielo lo arrebatan los valientes, los que se esfuerzan, los que luchan la vida, los que salen. Dios es encantado de la vida cuando el Hijo de Dios sale, se lanza, cree. La acción es las credenciales de la fe. Usted me va a decir que tiene fe, muéstreme su acción y yo le creo. Una fe sin obras es muerta. ¿Cuál es mi fe? ¿Cuáles son mis obras? A eso se refiere ese versículo. Valiente, esforzado. Dios quiere bendecirle, pero al que no trabaja, no come. Dios quiere bendecirle, pero si usted no hace lo que tiene que hacer, lo que corresponde, levantarse temprano, hacer el devocional, arrodillarse, buscar a Dios, salir a trabajar, a luchar la vida, y usted sale y usted encuentra opciones. ¿Y sabe por qué? Porque Dios bendice a esa persona que toma decisiones determinantes. Y ese es el gran desafío que tenemos todos. Lastimosamente tendríamos que decir que muchos cristianos, en vez de ser valientes y esforzados, son todo lo contrario. Personas llenas de miedo y de temor. Hay que lanzarse y hay que hacer las cosas, ¿sí? De la única manera que uno aprende a nadar es tragando agua. Es de la única forma que uno aprende. Y por mucho miedo que usted tenga, láncese. ¿Y sabe algo? A aquello que a usted le da miedo, eso que le genera tanto pánico a usted, le quiero decir, de la única forma que usted vence el miedo es enfrentándolo. Venza el miedo. Y cuando uno se decide a hablar, y cuando uno se decide a decir las cosas como tiene que decirlas, a actuar, ¿sí? Las cosas se dan de esa manera. ¿Cuál es nuestro problema, nuestro conflicto? Que no hacemos las cosas bien, ¿sí? Y nos tenemos que lanzar. Caleb pidió su monte y lo fue y lo conquistó. No tan solo hay que pedir el monte, hay que conquistarlo. ¿Me entiende? Hay que hablar, hay que decir, dame ese monte, yo lo quiero. Ah, ¿usted lo quiere? Va, peléelo. Porque es que una cosa es coger un monte, otra cosa es darle forma al monte. Ah, eso es un monte ahí pelado. Ahora hay que darle forma, ponerlo bonito. Y entonces encontraron un señor que se ganó, le regaló a su abuelo un pedazo de tierra, pantano, una cosa horrible. Y pasado como 2 años, llegó su familia y se asombró.
ya no había pantano, ya había una cerca, la había pintado, tenía una pequeña casa, tenía una siembra, estaba organizando todo un ciclo de trabajo con bestias. Y la gente aterrada, oye, ¿y esto qué es? El trabajo, el esfuerzo. Es que así es que se hacen las cosas no salen solas. Y cuando usted trabaja y Dios está con usted, las cosas funcionan. Y cuando la gente le pregunta, ¿por qué Israel es lo que es? ¿Por qué la Tierra Santa es lo que es? Cuando uno va y entra por Elá y comienza y camina y desierto, el desierto del Negev, el desierto de Judá, todos esos desiertos, y de repente aparece una mancha verde. ¿Sí? ¿Y uno qué ve? ¿Sabe qué ve? La mano laboriosa del judío y la bendición de Dios. Porque esos manes han camellado su tierra. Y hoy que estamos declarando, hoy que se está celebrando el Día de la Independencia, le quiero decir que no hay país más nacionalista que ese país llamado Israel, donde la gente vota con ciencia. ¿Sabe qué hace Israel el Día de la Independencia? Que es en marzo, 14 de marzo. Suena la sirena y todo mundo se paraliza el país. En el momento que suena la sirena, todo el mundo se sale del carro. La gente que está en el carro se sale del carro. La gente que está en el banco, en donde sea, se paran firmes y comienzan a cantar el himno nacional de Israel. Y las niñas de 17, 18 años pelean por estar en el ejército israelí. Y aquel que no puede hacerlo se siente muy mal. Y prestan en ejército los hombres y las mujeres. Y hay un museo que se llama en Latrún, el Museo de los Tanques, donde el tanque, el papá se lo entrega a su hija o a su hijo. Y es una ceremonia hermosa, porque son una familia. Y esa gente pelea por su país. Y son valientes. ¿Sabe una cosa? Perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿sabe qué nos mata a nosotros? A nosotros los colombianos, los latinoamericanos, nos mata el facilismo. Nos gusta ganárnosla facilito. Por eso es que el narcotráfico pelechó tanto en nuestra tierra, porque la gente quería ganar mucho sin hacer nada. Y entonces la forma de ganar las cosas rápidas hace que la gente sea tramposa. Y aquí haya tanta cabida para la corrupción y para todas esas cosas. Uno tiene que ser valiente. Y lo que realmente vale la pena en la vida construir no se gana de la noche a la mañana. Levantar un matrimonio de la noche a la mañana no es fácil. Construir una pareja, un matrimonio, una esposa, un esposo, eso se hace ladrillo a ladrillo, día a día. Y todos los días entregando amor, entregando cariño. Todos los días haciendo lo que corresponde. Y no será fácil y no es sencillo. Y hay días en el matrimonio donde usted quiere mandar a su esposo para la porra. ¿Entiende? ¿Y qué hay que hacer? Hacer de tripas corazones. Y verlo con los ojos de la fe. Él es el que es. Él es. Él es. ¿Entiende? Y la vida es así, por ahí es una lucha continua. Y cada uno de nosotros tenemos que dar esa pelea. Ninguna pareja es perfecta. Le quiero decir, todas las parejas tienen unos días, también sus días oscuros. Pero si esa pareja no tiene la base de la fe y del Señor, cualquier cosa les va a destruir. Y van a aflorar palabras como: te dejo, me divorcio, adiós, tú no eras, me equivoqué, era la del frente, no era la de al lado. La gente va a pensar así. Y por eso es que el divorcio está de moda. ¿Sabe por qué? No quiero que se sienta mal, pero le digo, el divorcio está de moda porque es el camino del facilista y del cobarde. Pero vivir con una esposa y levantar un hogar, eso sí necesita ser valiente, ¿no? Valiente. Levantar un hogar y tener y sacar adelante unos hijos, una familia. No es fácil y sencillo. Así es. Porque es que no es que uno haya recibido el Espíritu Santo y uno se convirtió en un ángel. No, uno sigue siendo un ser humano.
¿Estamos de acuerdo? Uno sigue siendo un ser humano y como ser humano tiene todas las fragilidades y todas las debilidades. Pero como yo les he dicho, valiente es aquel que aprende a dominar esa bestia que está dentro de uno y que la estrangula y que la anula. Esa bestia que quiere salir. Es cierto. Porque hay una bestia que quiere salir. Como el cuento ese que me encontré en estos días, imagínense. Un hombre con su mejor amiga. ¿Y sabe cómo es el cuento? Que un hombre que tiene una mejor amiga, su amiga se convierte como en una mascota, y esa mascota es una gallina, que tarde que temprano deseará cocinarla. El hombre con su naturaleza, con esa naturaleza humana, real, ¿de acuerdo? Vamos a ver, bueno, luego les explico el cuento. Cada uno de nosotros, estamos llamados definitivamente a ser esos valientes, a ser esos esforzados. La aplicación es sencilla, estamos llamados a cumplirle a Dios. Las palabras de Caleb fueron: yo le cumplí a Dios. Yo no sé si usted hoy podría decir las mismas palabras. ¿Entiende? No sé si hoy, si Dios nos pidiera, usted me ha cumplido, ¿será que nosotros todos podríamos decir: Señor, te hemos cumplido? De pronto nos ha faltado, de pronto nos falta. Pero ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es que estemos dispuestos a dar esa pelea. Que todos los días nos demos la oportunidad de hacer ese cambio y esa transformación. El cumplimiento es ya. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de ser esas personas que nos levantamos y sacamos adelante todos esos propósitos y esas metas. Es tiempo de cumplir las promesas de Dios. Las promesas de Dios ya están establecidas. Yo soy el que hago que esas promesas se cumplan. Ya dependes de mí, no de Dios. Dios ya las dio y su bendición y su presencia está con nosotros. Escuchas W Conquista.